con una historia. Imagínense, Andrés, un padre de familia como cualquier otro, como nosotros, tuvo una pequeña discusión con su hijo, y por esa pequeña discusión, de esas cosas pequeñas que pasan algunas veces y no nos ponemos de acuerdo, se dejaron de hablar. Y eso dejarse de hablar, pasaron los días, pasaron las semanas y pasaron algunos meses. Andrés algunas veces cogía su teléfono móvil con ganas de escribirle a su hijo y comenzaba a teclear. Luego se arrepentía y borraba esto. Pasaron 8 meses y en aquellos 8 meses recibió una mala noticia, Andrés. Y era que tenían que operarlo de urgencia, de una operación delicada. Ese día se sentó en su apartamento vacío, después de 8 meses, para hablar con su hijo. Y pasó lo mismo, empezó a escribir y luego lo borró. Luego utilizó una inteligencia artificial y le dijo lo siguiente: hace 8 meses no hablo con mi hijo. Quiero que me redactes una carta para él, para decirle que lo extraño, que me perdone y que no quiero que me pase algo y dejar de verlo. Inmediatamente después de darle ese prompt a la inteligencia artificial, esta le redactó algo maravilloso, impecable. ¡Qué redacción tan bonita! Y él lo leyó y dijo: pero es que esto está tan bien hecho que este no soy yo. Y la eliminó y cogió su teléfono y mandó un mensaje: hijo, te extraño, quiero verte, cuando puedas ven, te necesito. Y lo cerró así. Al otro día, a las 7 de la mañana, cuando estaba en el hospital y ya lo estaban organizando, estaba ya en una camilla para entrar a cirugía, abrieron la puerta y era su hijo. Aquel hijo que después de 8 meses no hablaba. Lo abrazó y le dijo: papi, aquí estoy. ¿A qué vengo con esto? Que la inteligencia artificial está ahí para ayudar. Escribió palabras muy bonitas, pero esa inteligencia artificial no nos cambia, ¿cierto? No reemplaza al ser humano. Entonces es una oportunidad que tenemos, la inteligencia artificial. Pero no podemos permitir que aquella escriba por nosotros, que ella redacte por nosotros, que tenga la oportunidad de hacer cosas por nosotros. Hay que pensar hasta dónde le damos ese poder. Entonces, vamos a arrancar. La ola ya llegó. ¿Y por qué les digo que ya llegó? Hace muchos días siempre nos dicen: viene la era de la inteligencia artificial, ya viene la tecnología, y nos ponen películas como vimos alguna vez Terminator, y viene la inteligencia artificial y pasan muchas cosas y esa inteligencia artificial se va a tomar el poder y va a acabar con el mundo y nos van a manejar. Pues les cuento que esa ola no viene, esa ola ya llegó y ya están en nuestras vidas. Y hablaban que la inteligencia artificial, la tecnología va a llegar a transformar nuestras vidas, nuestra comunicación, la forma de hacer negocios, la forma de realizar leyes y muchas otras cosas más. Pues ya está acá, ya llegó. Estamos dentro de esa ola y dentro de ese mar. ¿Eso es malo? No, no es malo. Lo importante es saber cómo vamos a remar allí, o dónde nos queremos quedar, en qué orilla. ¿Y por qué se los digo? Porque realmente es una oportunidad, pero una oportunidad que no puede deshumanizarnos. Soy sociólogo y como sociólogo he tenido la oportunidad de acompañar a comunidades, investigar y con ellos aprender de sus necesidades, de su cultura, de su fortaleza. Soy abogado y como abogado he podido interpretar que una sociedad no es justa sin dignidad.
también soy padre. Y como padre siempre pienso cuál es el mundo que le quiero dejar a mis hijos. Y además soy migrante como muchos de acá. Y como migrante también puse todos mis sueños en una maleta y pasé fronteras y límites. Llegué a este país y comencé desde cero y me tragué mi orgullo, porque algunas veces se nos olvida que ese ego también lo empacamos en la maleta. Y se nos olvida que para empezar desde cero también hay que ser humilde y no mirar hacia atrás, sino hacia el futuro. ¿La inteligencia artificial es mala? No, no es mala. Ahora bien, nosotros venimos de una época donde conocimos la espera. ¿Cómo así? Había que esperar para todo. Yo tenía que esperar para revelar una fotografía. ¿Lo recuerdan? Teníamos que esperar para eso. Tenía que esperar al lado del teléfono, porque si me iba de la casa, me llamaban, no me iban a encontrar. ¿Cierto? Eso pasaba. Estábamos en la era de la espera. Teníamos que esperar en la noche para poder escuchar las noticias que pasaron en el día. En Colombia, y voy a traer a colación esto de los medios de información, y es que en Colombia, cuando yo estaba más joven, ahorita les cuento mi edad, pero cuando estaba más joven, solo existían 3 medios de información o 3 canales, como decíamos. A los que son colombianos van a recordar que era el canal A y el canal 1. Y en mi caso, habían 3, que era Teleantioquia, que es el canal del departamento. ¿Ok? En esos momentos, la televisión o los medios de información empezaban a las 6 de la mañana. Y a las 10, 11, a las 12 de la noche, cerraban la televisión. Ya no había más. Eso era la información que nos llegaba. Pero luego fue llegando y entrando los medios de comunicación externos. En Colombia llegó algo que le decíamos la parabólica. Los que son de esa época recuerdan que llegaron los canales nuevos a nuestro país, pero no le decíamos la parabólica, y lo digo con respeto, le decíamos la perubólica, porque todos los canales en su mayoría eran del Perú, ¿cierto? Todo era la perubólica. Sin embargo, allí empezamos a ver otras cosas. Empezamos a ver que con hundir un botón estábamos pasando de Perú a México, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa. ¿Con qué? Con un canal de televisión. No entendíamos qué era eso, pero empezamos a ver desde las culturas juveniles a un joven que tenía una patineta, que ni siquiera sabíamos qué era eso, y era un skate. Y empezamos a ver a un joven que se vestía de negro, y era que eso es como diabólico, como satánico. Y es una cultura juvenil. Créame, el tema más difícil de la inteligencia artificial y de los medios es el temor. Y el temor que nosotros tenemos a lo diferente. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esto? Yo ahora, todo el mundo estaba hablando aquí de tiempos, de qué hice. Bueno, les cuento. Hace poco cumplí 50 años. Y con estos 50 años he aprendido muchas cosas. Desde pequeño me ha tocado ver cambiar el mundo. Me han tocado ver nuevos presidentes, nuevos dictadores, que derrocan dictadores, que tumban muros. Me ha tocado ver cómo cambian las distancias. Recuerdo que primero no podía ver a mi madre y luego la podía llamar y hacer una videollamada. Qué cosa tan maravillosa lo que es la tecnología. Recuerdo que hace muchos años veníamos a este país de pequeño y teníamos que andar como 2 horas para poder encontrar un teléfono y llamar a Colombia. Y me tocaba conseguir una tarjeta prepagada para poder hablar con la familia. ¿Lo recuerdan? Ahora todos estamos conectados. Ahora sí. Y sin embargo, ¿por qué les digo que ahora ya no conocemos la espera? Porque ya exigimos la inmediatez. Queremos las cosas ya. No queremos esperar. Por eso nos enojamos o no nos gusta cuando mandamos un texto y no nos contestan inmediatamente. Por eso somos desesperados cuando vamos a una página de internet y se demora más de 5 segundos en descargar. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasó acá? ¿Cierto?
se nos olvida eso. Sin embargo, no vengo a decir que el tema de la comunicación, y no vengo a hablarles de que hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. No, es bienvenida para nosotros. Porque eso hace parte ¿de qué? De la evolución del ser humano. Pues la fortuna de trabajar en Medellín en temas de convivencias y retiros espirituales. Y les voy a dar un ejemplo de lo que pasó para que luego les cuente un poquito qué puede hacer la información. Y estaba yo en un encuentro de convivencia en un grado 10º. Y resulta que había una niña que todo el mundo le tenía miedo. ¿Cómo así? Todos decían que era una bruja. Pero resulta que esa niña se había robado el manual de convivencia, lo tenía guardado para que no le hicieran más anotaciones porque la iban a sacar del colegio. Como yo estaba en la convivencia, le dije, ven, entrégame el manual para evitar que tengas más problemas. Lo que ella decía es que era que ella fumaba el tabaco y que si fumaba el tabaco secaba a la gente y los niños, no, es que ella ya lo ha hecho varios compañeros. Ok, listo, devuelve. Profe, ¿usted quiere que le fume el tabaco? ¿Que me fume el tabaco? Claro, venga, hazme el favor, anda a comprarme 2 tabacos allá en la tienda a ver si me los fuma. Cuando le di esa respuesta, la jovencita me miró y me respondió, yo no le voy a fumar ese tabaco. Yo, ¿por qué? Porque usted es un brujo más poderoso que yo. ¿A qué voy con eso? La inteligencia artificial puede ser utilizada para muchas cosas. Acabamos de venir de Colombia de un proceso de candidatos a la presidencia. Y yo por primera vez en mi vida, y que he estado cercano al tema político por mi trasegar, nunca había visto batallas tan fuertes por un partido o por otro. Unas cruzamos la línea y denigramos del otro, porque no hace o no cree lo que yo pienso. Dios mío, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Hacia dónde va todo este proceso? Es difícil, pero nosotros podemos aprender de la inteligencia artificial. ¿En qué? Que está cambiando tan rápido que cambió la velocidad del mundo. La velocidad para cosas buenas y también la velocidad para cosas malas. Recuerden lo que yo les decía, la velocidad para cosas buenas, ¿en qué sentido? En el sentido de que tenemos la oportunidad de comunicarnos con otros. Pero cuando yo les digo que ya está aquí, es porque todos la tienen en su bolsillo o en su cartera, en su teléfono. Ahí la tienen. La inteligencia artificial nos guía y no sabemos cómo, pero ahí está. ¿Y por qué les digo que nos guía? Porque ahí está en su teléfono y lo guía para ir a su casa cuando pone el GPS. Y lo guía cuando usted pone su música, porque ya lo lee y sabe qué música le gusta. Inclusive con la aplicación de noticias que usted lee, ella sabe qué es lo que le gusta. Y lo va guiando. Y vean, lo guía hasta en las personas que conoce. Cuando usted tiene abierto un Facebook o algo, le llega la sugerencia. ¿Es así o no es así? Nos vamos acercando ¿a qué? Al conocimiento del otro. Lo que no puede ser la inteligencia artificial es algo. Y ahí es donde yo quiero centrar este tema. Y es, por muy bueno que sea la inteligencia artificial, puede coger y tener mucha información. De hecho, ser tan buena de organizar una sentencia judicial y dar la posibilidad del fallo, pero no puede sentir que es el dolor de un fallo en contra. Pero no puede, una inteligencia artificial puede organizar un proceso médico, decirle qué toma el otro, cómo así, qué medicina debe consumir, cómo cuidarse. Pero una inteligencia artificial no puede darle la mano y aliento a una persona. No podemos, y ahí es donde viene la pregunta más grande. ¿Y por qué les hablo de eso? La inteligencia artificial sabíamos que estaba ahí y sabemos que nos ha acompañado en el proceso. Pero hay un tema importante. La inteligencia artificial sabíamos cómo la teníamos. La inteligencia estaba para procesos industriales,
para calcular un peso, para que sea más rápida que nosotros. Pero ahora ha cambiado. ¿Y saben por qué? Porque ahora crea, porque ahora dibuja, porque ahora diseña, porque ahora te hace una fotografía. ¿Eso es bueno? Claro. Pero ¿hasta qué punto cuando la inteligencia artificial que ahora escribe por nosotros, nosotros vamos a darle la oportunidad de que ella escriba y nosotros no pensemos que está escribiendo? ¿Recuerdan la frase del inicio? Escribió por él su carta, pero realmente esa carta no salió del corazón. Mientras nosotros dormimos, ella recibe información. Mientras nosotros empezamos a teclear una pregunta, ella ya empieza a generar una respuesta. Mientras nosotros pedimos una proyección, ella ya tiene una estadística. La inteligencia artificial llegó para quedarse y para acompañarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sabemos que crea, que sabemos que diseña, que sabemos que puede mejorar. Pero hay algo que no puede hacer y que debemos evitar. Y es que esa inteligencia artificial nos saque a un lado y se olvide la comunicación de nosotros con los demás. Ahora bien, yo tengo 2 hijos y mis hijos son maravillosos y aquí está mi esposa. Como Santos decía que ha cambiado la vida después de que se casó. Claro, a mí también. Ahorita no, y no es inteligencia artificial. En el New York Times salí como entre los 2 mejores esposos que hay en Estados Unidos. Imagínate. Y no quedé primero porque llegué tarde esta semana que tenía un tema en la oficina. Yo creo que eso fue la estadística. ¿Cómo podemos lograr eso? Simplemente con la percepción que damos con la IA. ¿Qué es lo importante de eso? Es que eso sea un complemento para nuestro trabajo, para lo que hacemos, para lo que tenemos cada día. Ahora bien, la frontera entre las máquinas y los seres humanos desapareció, porque han llegado temas, inclusive que yo he sido docente, he tenido la oportunidad de hacerlo. Cuando no existía tanto el tema de la inteligencia artificial, también los jóvenes, como decíamos en Colombia, no sé si en otros países, pasteleaban. ¿Y pasteleaban en qué sentido? En que yo les pedía un trabajo y cuando lo comenzaba a leer, terminaban: vosotros que bajado de Wikipedia. Así era. Y ahora es diferente. Ahora lo programa la IA. Nos reímos, pero son diferentes cosas que pasan. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo? Y el riesgo es que no es que las máquinas se parezcan a nosotros, es que nosotros nos parezcamos a las máquinas. Es que recibamos una respuesta y no enseñemos a pensar a nuestros hijos que esa respuesta puede estar equivocada. Es que recibamos una respuesta y que no investiguemos por otro lado a ver qué es lo que está pasando. Cuando estaba más joven, yo recuerdo que no tenía la inteligencia artificial y cuando no sabíamos algo, le preguntábamos a nuestro padre. Y si no era nuestro padre, a nuestro amigo. Y si no, buscábamos una biblioteca. Ahora la biblioteca está en el teléfono. Ahora no vamos a la biblioteca. Los jóvenes, vean, les voy a contar algo. Yo voy y me disfruto las bibliotecas con mis hijos y yo veo que la gente que vaya cada vez disminuye. ¿Y por qué? Se nos está volviendo, nos da pereza ya el libro físico. Entonces yo no sé si tengo pensamiento muy arcaico, pero todavía lo extraño y todavía lo busco y todavía me gusta subrayar. Porque si yo busco todo en la IA y en mi teléfono, como que no tengo donde anotar al lado y hacerlo, y me desespero. Eso es lo que me ocurre. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Nuestro problema es ¿cuál? Que no podemos parecernos a ellas y no podemos dejar que ellas nos guíen. Ahora bien, y aquí hay un tema que es innegociable. Para poder creer nosotros y manejar esto, tenemos que tener 4 puntos fundamentales. Primero, el criterio. ¿Y qué es el criterio? Definir realmente qué es verdad y qué es ruido, qué es algo falso. Porque les cuento que eso es tan
tan difícil o como tan sencillo, que si les tomo una foto les puedo poner aquí 3 presidentes que estuvieron viéndome en la conferencia. Y la gente lo cree. Y así es. Porque les digo, mi madre que tiene 91 años, todavía me envía fotos, y esto sí es verdad, pero es porque realmente la inteligencia artificial y la comunicación no es mala, lo importante es nosotros, cómo le damos la formación y la educación a aquellos que vienen detrás de nosotros. Porque es maravilloso que mi madre de 91 años tenga un teléfono y me pueda escribir, pero también es peligroso cuando la llaman y le dicen que su hijo lo acabó de coger la policía, que si no da 5 millones de pesos, entonces no lo sueltan, y yo estoy en Estados Unidos. ¿Sabe qué pasa? Que se aprovechan de esto también para hacer cosas que no deben de hacer. Por eso es muy importante estar conectados, pero una conexión sana. Muy bien, ahora, cerrar con algo. La ola ya llegó. ¿Y qué necesitamos? Ser más humanos que nunca. El futuro no le pertenece a un algoritmo, nos pertenece a nosotros. Muchas gracias.